tardes y bueno, buenas noches a todos aquellos que nos saludé. Es un placer estar con ustedes, disfrutando este tiempo de comunión, al mismo tiempo que estamos teniendo esta reunión en la iglesia nuestra también. Estamos compartiendo la reunión de ministerio y de oración. Así que les dejo un saludo de los hermanos de Rafael Calzada, eh, por hermanos amados y queridos que conocemos hace mucho tiempo. Así que les dejo un beso de la iglesia. Y en el momento en el cual Aldo me invitó a compartir la palabra, me comentó, dice, bueno, mira, tema libre, sí, trata de hablar con respecto a algo relacionado con la oración, para darnos ánimo. Y casualmente, así como ustedes, nosotros también tenemos un listado de motivos de oración, ¿no? Que incluye cosas de situaciones del país, situaciones internacionales, los misioneros, la obra, tantos hermanos que necesitan ayuda de oración por estar pasando momentos de necesidad, de enfermedad. Y la oración es un elemento constante en nuestra vida, ¿no? Y casualmente quería hablar de la oración y lo que nos pasa muchas veces a nosotros al momento de orar. Por ahí cuando las cosas van bien y Dios nos bendice, nos acompaña, nos es más fácil orar, ¿no es cierto? Por ahí el motivo de gratitud nos sale muy fácil y podemos sentir a Dios cuando la respuesta de Dios es favorable y su mano se manifiesta, nos es más fácil orar, pero cuando vienen los momentos de conflicto, los momentos de prueba, que sentimos que a veces Dios no responde o sentimos que tal vez Dios se tarda, ahí es cuando nuestra devoción, nuestro deseo de orar por ahí se ve afectado y tal vez empezamos a tener ciertos conflictos al momento de orar, ¿no es cierto? Por lo menos me pasa a mí cuando tengo una situación de prueba muy grande, uno se siente atribulado y se siente como que Dios quiere que responda en el momento y muchas veces no responde, ¿no es cierto? O sentimos que no responde. Y cuando voy a las páginas de la Biblia, vemos historias maravillosas de cómo Dios obra, muchas veces de manera milagrosa, ¿no? Y si miramos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, allí en Primera Reyes 18, lo vemos a Elías, ¿no? Uno de los profetas de Dios, el cual tuvo que enfrentarse a un rey, a una reina, tuvo que enfrentarse a 300 profetas de Baal para demostrar quién era Dios. Y no lo dudó un minuto, sino que desafió a aquellos profetas de Baal a que oraran a su Dios para que contestara y los dejó durante todo el día para intentar ver si conseguían una respuesta de su Dios en minúscula. Finalizado el momento, Elías oró, y como dice la canción, del cielo cayó un fuego que consumió el holocausto, las piedras, el agua que había alrededor, una oración poderosa que manifestó el poder de Dios. Seguimos recorriendo las páginas de la Biblia y lo vemos a Josué en un momento de batalla en el cual hacía falta tener más tiempo para poder ganar la batalla. No había luces artificiales, no había reflectores, sino que la única luz que había era la luz natural del sol. Y lo vemos a Josué orando para que el sol se detenga para poder ganar la batalla. Josué ora y Dios obra. Detiene el sol en su lugar y da la victoria al pueblo de los judíos. Vemos allí a Moisés cuando saca el pueblo de Egipto, allí en Éxodo 14. Sale el pueblo siempre conflictivo, ¿no es cierto? Quejándose de todo, por ahí con cuestionamientos constantes a Moisés, y en un momento determinado el faraón se arrepiente de haber dejado salir al pueblo de los judíos y se pone a perseguirlos, y entonces de pronto en un momento determinado el pueblo de los judíos tenía delante el mar y a sus espaldas el ejército que venía acercándose con la intención de destruirlo. Ora Moisés, habla con Dios, clama por su ayuda y Dios obra el milagro de abrir las aguas. El pueblo, sabemos la historia, pasa exitosamente por el lecho del río seco
y cuando está el ejército de Faraón, allí es donde cae el asediado de vuelta, Dios obrando milagrosamente. Y finalmente un ejemplo más, ya del Nuevo Testamento, lo tenemos a Pedro, y hay muchos más, ¿no es cierto? Pero bueno, me focalicé tal vez en estos. Pedro, recientes, uno de los nuevos apóstoles, aquellos 12 seguidores del Señor Jesús, después de que el Señor Jesús ascendió, vemos a los apóstoles hacer muchos milagros, pero en un momento determinado, Pedro, allí en Hechos 8:36, resucita a una mujer, a una niña, que estaba en su lecho de muerte y dice, niña, a ti te digo, levántate. Ejemplos de hermanos nuestros o grandes siervos de Dios, quienes clamaron a Dios y Dios instantáneamente respondió a sus oraciones y obró de manera milagrosa. Entonces, esto nos llena de esperanza, nos llena de gozo, ver cómo Dios obra. Entonces, volvemos a nuestra situación donde tal vez tenemos un conflicto, tal vez en el trabajo, en nuestra familia, un conflicto laboral. Oramos a Dios, esperamos una respuesta y vemos que Dios no nos responde en tiempo, vemos que el tiempo sigue pasando y tal vez nuestra fe empieza a flaquear. Y tal vez dejamos de orar, tal vez perdemos el fuego del inicio de la oración y nos encontramos sin respuestas. Y yo me puse a pensar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué muchas veces cuando oramos bajamos la guardia y perdemos las esperanzas de que Dios responda? Y estaba pensando en cuatro razones por las cuales muchas veces nosotros, en cierta manera, nos cansamos de orar y dejamos de tener ese fuego que tenían estos ejemplos que tuvimos, los cuales Dios contestó. Porque muchas veces Dios responde de manera afirmativa o positiva, como en los casos que vimos, pero muchas veces Dios responde diciendo que no. O muchas veces Dios responde diciendo, espera, y nosotros no estamos preparados para ese tipo de respuestas. Uno siempre ora queriendo tener el resultado que uno espera, ¿no es cierto? Entonces, pensando en ejemplos de la Biblia, cuatro cosas que veo que por ahí puede hacer que nos ayude o nos debilite en nuestro momento de oración. Y el primero lo encontré en Hechos 12:5, en donde están, la iglesia había surgido y estaba Herodes persiguiendo a la iglesia y había matado a Jacobo, y lo que había hecho recientemente era poner preso a Pedro. Obviamente la iglesia estaba naciendo y los referentes eran estos 12 apóstoles, o los apóstoles, quienes llevan adelante la dirección de la iglesia. Al ser encarcelado Pedro, le faltaba su guía y se encontraban tal vez perdidos. Esto los motiva, allí vemos en Hechos, Hechos 12, que se congregan en una casa y se ponen a orar. Se ponen a orar para que Dios libere a Pedro. ¿eh? Y vemos que ora la iglesia y ora, y al mismo tiempo que la iglesia está orando, Dios obra milagrosamente, abre las puertas de la prisión y deja que Pedro salga caminando por el medio de los guardias hasta llegar al lugar donde estaban congregados estos hermanos. Entonces, obviamente Pedro llega, la puerta está cerrada, Pedro golpea la puerta y sale una esclava y cuando abre la puerta lo ve a Pedro. Entonces, de la sorpresa o de los nervios, no lo deja pasar, sino que cierra la puerta y entra y le dice a aquellos que están orando, disculpen, está Pedro en la puerta. Entonces los que estaban orando dicen, no puede ser, Pedro está orando, sigamos orando. Y seguían orando para que Dios libere a Pedro, pero sin embargo Dios ya había obrado. Y muchas veces nosotros como estas personas oramos sin fe. Dios había obrado. Oramos, estos hermanos oraban para que Dios libere a Pedro, Dios lo hizo, pero estos hermanos no lo creían. ¿eh? Entonces, el consejo, o el primer tip que les quiero dejar está en Santiago 1,
donde Santiago habla de cómo debemos orar. Y dice Santiago 1, 5 y 6: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que pida, pida con fe. Y a veces es difícil, ¿no? Porque la fe es básicamente creer o tener la certeza de algo que no tenemos. Estos hermanos oraban por Pedro para que fuera liberado y no confiaban, no esperaban que Pedro apareciera en la puerta de ellos. Nosotros muchas veces oramos para que Dios obre en favor nuestro, pero tenemos que hacerlo con fe, confiando y sin dudar de que Dios va a obrar. La fe es una característica necesaria para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, y no solamente escuchadas, sino que también contestadas. Orar con fe. Hay una situación que nos encontramos también con Pedro, ¿no es cierto? Pobre Pedro, en Hechos 10, donde comenzó el ministerio. En aquel momento el Evangelio estaba destinado exclusivamente a los judíos. Y Dios quería abrir la cabeza de sus apóstoles y decirle: miren, el mensaje de Dios no es solamente para el pueblo judío, es también para los gentiles. Y estaba allí Pedro en una terraza y estaba esperando que le hagan algo de comer. Y en ese momento tiene una visión. Y en esa visión es Dios mismo que le está hablando a Pedro. Y vemos allí que en Hechos 10, Hechos 10, capítulo 10, versículos 10 al 15, donde Dios baja una sábana con animales que para los judíos eran inmundos, ¿no es cierto? Tal vez el cerdo. Y el mensaje de Pedro es: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, no, obviamente que no. Si esos animales son inmundos, ¿cómo voy yo, siendo judío, a comer un animal que es inmundo? Y Dios le dice: mira, Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y muchas veces cuando oramos, oramos queriendo que Dios conteste de acuerdo a nuestra voluntad. En aquel momento Pedro decía: no, 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 a ver. Dios le dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: no, 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 no. Así no tiene que ser. Tiene que ser así, de la manera que yo quiero. Y aquí tenemos el ejemplo de el Señor Jesús. Creo que es el ejemplo más claro de alguien que se somete a la voluntad de Dios. Sí, fíjense, allí en Lucas 22, ya el Señor estaba terminando su tiempo aquí en la tierra, estaba terminando su ministerio y se encuentra allí orando. Se encuentra orando en el huerto de Getsemaní, tal vez sus discípulos durmiendo, y el Señor Jesús solo en una charla íntima con su Padre, donde el Señor Jesús oraba y repetía la palabra que decía: Padre, dice, como dice Lucas 22, 42, si quieres, pasa de mí esta copa, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si queremos que Dios obre, cuando oramos, no busquemos nuestra voluntad, no busquemos nuestra conveniencia, no direccionemos la mano de Dios. Uno muchas veces quiere, cuando tiene un familiar enfermo, por el apego que tenemos, muchas veces oramos por sanidad de esta persona. Yo también lo he hecho. Ahora, los planes de Dios los conoce Él.
y en su soberana voluntad, Él quiere obrar de la mejor manera para nosotros. Y muchas veces los planes de Dios son distintos a lo que nosotros queremos. Con una herramienta poderosa para orar es buscar, como hacía el Señor Jesús, aunque el Señor Jesús sabía lo que iba a tener que sufrir, oró buscando siempre la voluntad del Padre y que no se haga lo que Él quería, sino que lo que el Padre quería. Orar con fe, orar buscando la voluntad del Padre. Ahora, hay otra oración, otra cosa también que muchas veces nos pasa, que estamos cargados o atribulados, estamos pasando por un momento difícil y nos ponemos a orar y buscamos que Dios nos responda, tratamos de orar con fe, oramos buscando su voluntad, ponemos el motivo de oración en el trono de Dios, pero sin embargo, finalizada la oración, nos vamos igual de cargados. Y en lugar de dejar la carga a los pies de la cruz de Cristo, nos vamos a casa o finalizamos la oración con la misma preocupación y carga que comenzamos orando. Y allí hay un excelente ejemplo de alguien que supo dejar en Dios su preocupación. Y lo encontramos en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 1. Esta es la historia de Ana. Creo que la conocemos todos. Pero detalla una actitud excelente. Ana, ustedes saben que en la antigüedad la principal función de las mujeres era tener hijos y criarlos. ¿Sí? Lamentablemente no había tantos derechos como hoy, no había tanta posibilidad de poder servir a Dios de esta manera, sino que ellas se destinaban a tener hijos y criarlos. Con lo cual una mujer que no tenía hijos perdía el sentido por el cual estaba. Era su mayor preocupación. Y Ana era estéril, no podía tener hijos. Y estaba atribulada, estaba cargada por esto, y decide hacer una cosa. Allí en 1 Samuel, capítulo 1, el versículo 9, dice lo siguiente. Acá está la charla que tiene Ana con Elcana, ¿no? Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentada en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, hablando de Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Salteamos un par de versículos y el versículo 15 dice: y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Resaltemos lo que vamos a leer ahora en el versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, atención, y no estuvo más triste. Ana llevó a los pies de Dios su preocupación más grande, algo que la acongojaba profundamente. Quería tener un hijo. Dice que oró y finalizada la oración, dice:
no estuvo más triste. Ahora, la pregunta es, en ese momento en el cual Ana terminó de orar, ¿ya estaba embarazada? ¿Ya sabía que iba a tener un hijo? Y la respuesta es no, sino que lo que hizo es aquella carga que tenía en su corazón, lo puso en el trono de Dios y no estuvo más triste. Ana logró sacarse aquella carga que tenía ella por no tener un hijo y dejar que Dios sobre. Sabemos la historia. Después nació Samuel y fue el gran siervo y profeta de Dios. Pero tenemos que aprender a orar como le hizo Ana. Y cuando oramos, no llevarnos de vuelta nuestras cargas, sino dejarnos en el trono de Dios. Puede ser una razón como Ana que nos preocupe sobremanera, nos angustie, nos acongoje, o tal vez algo menor. Pero el objetivo para que la oración sea efectiva es dejar nuestra carga a los pies del trono de Dios. No es fácil, porque como Ana muchas veces cuando tenemos la oración, Dios no nos responde instantáneamente, sino que tenemos que esperar que Dios sobre a su tiempo. Por eso es importante orar con fe, orar queriendo que Dios sobre de acuerdo a su voluntad y también orar con el deseo de dejar la carga a los pies de Jesús. Pero una cosa más, y nuevamente lo encontramos a Pedro. Eh, Jesús había estado desde la mañana predicando el Evangelio, había en un monte alimentado a más de 5.000 personas. Finalizado la predicación, finalizado la comida, los discípulos juntaban las cestas con la comida y el Señor Jesús le dice, bueno, hagan una cosa, vayan al otro lado, a la otra orilla, que yo me voy a quedar a orar aquí. Sabemos la historia que se relata allí en Mateo 14, es uno de los relatos, donde Jesús está orando en un monte y tiene a la vista a sus discípulos cruzando o queriendo cruzar el mar en el medio de la tormenta. Una tormenta que ni aun los más experimentados marineros podían sortear. Es más, estaban temiendo por su vida, porque dice que en la cuarta vigilia ya sus fuerzas no eran no alcanzaban para llevar la barca a la orilla siguiente. El Señor Jesús, en el medio de su oración, ve esta situación y se acerca sobre el mar. Obviamente, los discípulos, al verlo, se asustan sobremanera. Dice, esto es un fantasma, decían, ¿no? Pero Jesús dice, tengan ánimo, yo soy. Aparece Pedro, ¿no es cierto? Que tal vez en el medio de la tempestad, el barco moviéndose, las olas que sobrepasaban la barca, Jesús en el mar, Pedro dice, mirá, todo bien, pero si realmente sos vos, Jesús, hacé que yo camine sobre las aguas, como diciendo, a ver si se anima. El Señor Jesús le dice, bueno, vení. Entonces vemos que ahí Pedro saca un pie de la barca en el medio. Imagínense que la barca no estaba quieta, se estaba moviendo para todos lados, saca un pie, saca el otro y se para sobre el agua y empieza a caminar sobre el agua hacia Jesús. La historia dice que Pedro empieza a dar un par de pasos, pero al mirar a su alrededor la tormenta, la tempestad, tuvo miedo, dice, y empezó a hundirse. Y cuando se empezó a hundir, su oración fue, Señor, sálvame. Allí el Señor Jesús extiende su mano, lo saca del agua. Pero lo que quiero rescatar de acá es que Pedro utilizó, en este caso, la oración como último recurso. Estaba a punto de hundirse. No había más nada que hacer. Y en ese momento oró a Dios. Esperó hasta el último momento para orar a Dios, para pedir ayuda. Y allí en Efesios, capítulo 6, vemos la enseñanza de Pablo a la iglesia de los Efesios y vemos que Pablo pone énfasis en que la oración no tiene que ser en un momento, no tiene que ser un ratito, no tiene que ser por ahí una vez a la mañana para que Dios nos acompañe,
sino que como dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Acá me dice orar en todo tiempo y me dice velando con perseverancia. Mi oración no tiene que ser cuando no sé qué hacer, cuando estoy desesperado, cuando no encuentro una salida, sino que mi oración a Dios, sea para el motivo que estemos viviendo, tiene que ser algo constante. Una oración perseverante. Una oración, y acá el verbo velar implica estar siempre atento. Era aquello que hacían los atalayas cuando estaban protegiendo las ciudades en la antigüedad. Había un soldado que se ponía en las murallas, siempre atento a ver si viene el enemigo para poder prepararse con tiempo. Si ese atalaya se quedaba dormido o no estaba atento, corría riesgo la ciudad de ser saqueada, robada y tomada. Ese mismo verbo de velar es el que Pablo les pide a los efesios y nos pide a nosotros en la oración. El estar atento, el estar perseverante buscando la voluntad de Dios. Y a veces orar no es fácil, ¿no es cierto? Es más fácil por ahí hablar con algún hermano o algún familiar porque lo vemos. A Dios no lo vemos. Por eso estas cuatro características son las que tenemos que tener siempre presentes cuando oramos. El orar con fe, no dudando. El orar buscando la voluntad de Dios, no esperando el resultado que nosotros queremos, sino siempre poniendo en el trono de Dios nuestras peticiones para que Dios sobre de acuerdo a su voluntad. Orar y dejar nuestras cargas a los pies de la cruz, así como hizo Ana. Volver justificados, volver confiados de que Dios va a orar. Y finalmente, orar, pero no como último recurso, sino orar constantemente, velando y perseverando siempre. Miren, Dios sabe que somos débiles, ¿no es cierto? Somos humanos, tenemos dentro nuestra vieja naturaleza que constantemente nos lleva a hacer el mal, ¿no es cierto? Ahí en Pablo en Romanos dice que el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer, eso no hago. ¿Por qué? Es mi vieja naturaleza que me lleva a hacer las cosas contrarias a Dios, con lo cual Dios sabe que somos débiles, que estamos llenos de pecado, que somos inconstantes. Por eso, allí dice en Romanos 8:26, algo que nos tiene que servir a nosotros. Miren, el Señor Jesús sabe de primera mano que somos débiles. Si ustedes recuerdan, allí cuando estaba Jesús orando con su Padre, para ver si era posible que pasara de él la copa, no, en realidad no es que estaba solo. Había ido con sus discípulos diciendo, bueno, le dijo, miren, hagan una cosa, ustedes quédense acá, velen y oren, que yo voy más adelante a orar. Dos veces, cuando volvió el Señor Jesús, cargado, atribulado, sabiendo que su destino en pocas horas iba a ser entregar su vida, los encontró durmiendo. Somos débiles, y sabiendo, Señor Jesús, que somos débiles, sabiendo Dios que somos falibles, es que dejó en nosotros un ayudador. Decíamos Romanos 8:26, que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren, somos débiles. Muchas veces nos cuesta concentrarnos para orar. Muchas veces nos distraemos rápidamente cuando estamos orando. Muchas veces
nuestra paz se perturba constantemente y en lugar de estar orando, estamos pensando qué es lo que vamos a tener que hacer después, o cuál va a ser el desarrollo del día de hoy, cuál va a ser la preocupación siguiente. Nos cuesta concentrarnos, nos cuesta orar, pero esa debilidad que tenemos, Dios nos dio a su mismo espíritu para que more en nuestra vida y nos ayude, nos sustente, nos acompañe, nos fortalezca. En el original la palabra ayuda significa que otra persona lleva con nosotros una carga. ¿Tá? La imagen es, yo tengo una carga que tengo en mi espalda y la ayuda es, no es alguien que agarra la carga y la lleva, sino que es que me ayuda a mí a llevarla. Si no, sería muy fácil. Si el Espíritu Santo nos ayudaría y nos quita todos los problemas, sería muy fácil. Pero sin embargo, Dios nos dio una ayuda. Alguien que en nuestros momentos de conflicto y de debilidad nos ayuda, nos acompaña, nos fortalece para poder llevar adelante la tarea. Miren, tenemos una herramienta muy poderosa. Por eso oramos. Por lo menos en mi iglesia, imagino que ustedes también, cada vez que a un hermano va a ser intervenido quirúrgicamente, hay una situación muy crítica. En el grupo de WhatsApp pones, hermanos, les pido por favor que estén orando por este motivo. El día de hoy va a ser operado mi hermano. Hoy tuvo un accidente tal persona. Les pido por favor ayuda. ¿Por qué hacemos eso? Porque sabemos la importancia y lo poderosa que es la oración. Por eso, no desmayemos. No perdamos las esperanzas. No dejemos de confiar en que Dios va a orar. A veces uno, cuando ve la historia, es fácil con el diario del día de ayer, con decir, claro, obvio, oró y bueno, después Dios obró, ¿no es cierto? Si pensamos, por ejemplo, en Abraham, cuando tuvo casi sacrificar a Isaac, uno lee la historia y dice, claro, sí, obvio, Jesús, obvio, listo. Después apareció un cordero, con lo cual todo bien, Abraham no tuvo que matar a su hijo. Pero sin embargo, en ese momento, cuando Abraham estaba levantando su cuchillo, no sabía si Dios iba a obrar o no. En ese momento, Abraham no lo sabía. Sin embargo, como es el padre de la fe, nos da ejemplo de cómo Dios obra y cómo tenemos que confiar en Dios. Él sabía que Dios le iba a dar un hijo. Y sabía que, aunque su hijo muriera, iba a resucitar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Nosotros tenemos que tener esa misma confianza cuando oramos. Y dejar que Dios obre. Esperar su voluntad. Dejar la carga a sus pies. Y orar todo el tiempo para, sabiendo que en nuestra debilidad su espíritu nos ayuda y seguir orando unos por otros. Hay veces que eh, cuando uno pasa una dificultad, a veces hermanos te dicen, mira, estuve orando por vos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero así, a mí sí me ha pasado decirles, sí, muchas gracias, sentí las oraciones. Porque es así, Dios obra. Con lo cual, no desmayemos, no dejemos de orar. ¿eh? Tengamos siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, el seguir orando con fe, con perseverancia, para que Dios pueda obrar. Y cuando nosotros somos débiles, ser fuertes a través de el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Confiemos en Dios, y descansemos en Él, dejando que Él obre de acuerdo a su voluntad. Así que hermanos, gracias por el tiempo, los animo a que sigamos orando unos por otros, confiando en que Dios va a obrar en su santa y soberana voluntad. Muchas gracias y que Dios los bendiga.